Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, al inicio del curso Excel de nivel intermedio, dirigido a personas que cuentan con los conocimientos básicos de las herramientas de Excel. Y que por cierto tengo un curso de 13 sesiones de Excel nivel principiante, por si deseas hacer un refuerzo en estas herramientas básicas. Al culminar este curso de Excel nivel intermedio, tendrás la capacidad de hacer tus reportes en Excel de una manera más rápida y eficiente y de automatizar parte de tus procesos de elaboración de reportes. Mi nombre es Diego Vázquez y soy ingeniero industrial con 10 años de experiencia en el mundo laboral, en áreas como planificación táctica, control de inventarios, mantenimiento, cobranzas y atención al cliente. Actualmente me desempeño como planner y analista de datos. Este es el temario del curso Excel nivel intermedio, dividido en 20 sesiones, donde en las primeras sesiones tocaremos los conceptos básicos de rango de celdas, los formatos tabla y las referencias. Desde la sesión 3 hasta la 8 tocaremos los temas de funciones. Vamos a ver las funciones más usadas en Excel, cerrando el tema de las funciones en la sesión 9 con la auditoría de fórmulas, la sesión 10 y 11 enfocadas en aprender todo lo que respecta al formato condicional que se aplican en las celdas. La sesión 12, 13 y 14 enfocadas en insertar gráficos y minigráficos. Las sesiones 15, 16 y 17 están centradas en tablas dinámicas y sus respectivas segmentaciones. Y finalizamos el curso con herramientas también útiles como hipervínculos, validación de datos y textos en columnas. Empecemos con el tema de la sesión número 1, rango de celdas y formato de tabla. Para esto arrancamos con rango de celdas. Como concepto, el rango de celdas es un conjunto de celdas contiguas que están agrupadas juntas y se identifican mediante una referencia que define el inicio y el fin del conjunto de celdas. Puede contener información organizada y dársele un nombre a dicho rango para que al realizar fórmulas o funciones se haga referencia directa al rango por su nombre, en vez de seleccionarlo directamente en la hoja de cálculo. Para más detalle a este concepto, vamos a la hoja de Excel. En esta hoja de Excel tenemos una lista de alumnos con los resultados de sus notas a la mitad del curso y al final del curso, y una columna vacía donde iría el promedio ponderado de sus notas. Aunque tengamos la información organizada con sus encabezados, con su información debajo de los encabezados, y aunque nosotros apliquemos un formato a las celdas, sea dándole bordes o sea dándoles un color en específico, para Excel esto no es una tabla, o al menos no tiene un formato de tabla. A esto le llamamos en Excel un rango de datos. Si yo hago una selección de esta manera, este es un rango de datos desde el E3 hasta el H20. Como hemos mencionado en el pasado, cada dato está dentro de una celda. Por ejemplo, el encabezado de nombre está en la celda E3, el dato del alumno victoriano está en la celda E11 y así consecutivamente. Lo que sí permite Excel es darle un nombre a este rango de datos, donde al seleccionar el rango al cual le quiero dar un nombre, voy a situarme en la parte izquierda de la barra de fórmulas y voy a asignarle un nombre a este rango, poniéndole notas-estudiantes. Es importante tener en cuenta que al poner un nombre a un rango de datos, no debe haber espacios en blanco, es por eso que he puesto este subguión. Cada vez que yo seleccione dicha área a la cual le he asignado un nombre, el nombre me va a aparecer aquí a la izquierda. No es necesario que le asigne el nombre a todo este rango de datos. Puedo hacerlo de forma parcial, es decir, puedo seleccionar toda la columna de alumnos o de nombre de alumnos y asignarle el nombre alumnos. Puedo hacer lo mismo con la columna del promedio ponderado, poniéndole ponderado. Y de esta manera, si es que yo selecciono ese rango de celdas, me va a aparecer a la izquierda el nombre del rango que yo le he asignado por separado, o incluso también si señalo todo el rango de este conjunto de datos, me va a indicar el nombre de notas de estudiante. En un rango de datos, si yo quiero aplicar una fórmula, lo hago de la siguiente manera. Abro fórmula con igual y el promedio sería, abro paréntesis, voy a sumar el 7 más el 18, que son las dos notas del T1 y T2, y esta sumatoria lo voy a dividir entre 2, enter y listo. Tengo el promedio de un alumno. Para obtener el promedio de los demás alumnos, puedo arrastrar la fórmula
o puedo copiar la fórmula y pegar en todo el rango de donde quiero que esté esta fórmula para que me calcule el promedio de los alumnos. Luego puedo darle el formato que yo quiero, centrar los datos, puedo darle color, puedo darle la configuración de letra en negrita o cursiva, pero como ya he mencionado, todo esto que estamos viendo, Excel no lo considera una tabla, lo considera un rango de celdas. Tal vez ahora no ven la diferencia, pero a continuación lo van a entender. Continuamos con el formato tabla. Es una característica que permite convertir un rango de datos en una tabla con formato predefinido y funcionalidades adicionales. Por defecto, dicha tabla tendrá un nombre predeterminado, el cual podrás modificar. Para convertir un rango de celdas o un rango de datos a formato tabla, tendremos que ir a la pestaña Insertar y ubicarnos en el botón Tabla. Para más detalle vamos al Excel. Tengo el mismo conjunto de datos organizado de la misma manera. Los encabezados, los datos. De momento esto es un rango de celdas, donde hay datos agrupados, pero todavía no es una tabla. Para convertirlo en tabla vamos a situarnos en la pestaña Insertar y luego en el botón Tabla. Le damos clic. Me saltará este cuadro que me pregunta dónde están los datos que van a contenerse en la tabla o que van a estar dentro de la tabla. Como previamente ya había hecho una selección donde estaban los datos, Excel me propone de por sí esa selección. Lo notamos por las líneas punteadas alrededor. Si por A o B motivo no hemos seleccionado bien, podemos volver a seleccionar dando clic aquí y volviendo a seleccionar el rango que deseamos. Una vez seleccionado, volvemos a darle clic a este botón y listo. Ahora Excel pregunta, ¿este rango de datos tiene encabezados de por sí? La respuesta es sí, porque este rango de datos o los datos que tenemos aquí ya cuentan con encabezados. Es por eso que vamos a mantener este check y vamos a darle a aceptar. Por defecto, cuando se inserta una tabla, nos viene con esta configuración de estilo, la cual podremos modificar después. Fuera de lo estético, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre esta información que tiene este formato a la información que habíamos visto previamente, que sigue siendo un rango de celdas? Pues la primera diferencia sería que al crearlo como tabla ya tiene un nombre, el cual encontramos en la pestaña de diseño de tabla, que de por sí se activa una vez que tenemos un rango de datos convertidos a formato tabla. Nos ubicamos en la parte izquierda arriba y tenemos el nombre de la tabla, que por defecto es tabla 1, el cual lo podemos cambiar, lista, formato, tabla y listo. Cada vez que estemos seleccionados dentro de la tabla, esta pestaña nos va a indicar el nombre de dicha tabla. Una de las funcionalidades de las tablas es que si nosotros aplicamos una fórmula, por defecto esta fórmula se va a replicar en todas las celdas por debajo de la columna dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a hallar el promedio, donde vamos a sumar la nota número 1 más la nota número 2 y esta suma lo dividimos entre 2. Lo normal sería que al darle Enter, la fórmula solamente se dé en esta fila donde estoy haciendo la fórmula. Pero aquí va a pasar algo distinto. Al darle Enter, la fórmula se replica en toda la columna, hasta el final donde termina la información. Otro aspecto del formato tabla es que si nosotros tenemos mucha información hacia abajo y tenemos que bajar para ver esa información, los encabezados siguen siendo visibles. Donde aquí el nombre de la columna debería ser E, F, G y H, los encabezados se apoderan de los nombres para que nosotros, aunque sigamos bajando dentro del rango de la tabla, los podamos ver. Cosa que no pasa en un rango de celdas, porque en este rango de celdas, si yo bajo, aquí no veo los encabezados. Tendría que apoyarme de la función vista, inmovilizar y de esa manera poder ver estos encabezados. Al tener aplicado el formato tabla, en estos datos tenemos la posibilidad de tener estilos predefinidos. Vamos a poder ir probando cómo va quedando nuestra tabla. Obviamente esto es ya al gusto de cada quien. Pero también si este estilo o estos estilos no son de tu agrado, vas a poder configurar los estilos, donde aquí vas a poder personalizar toda la tabla si gustas. Le das clic a formato y aquí tú juegas con tu creatividad poniéndole los colores que tú creas conveniente y también el estilo de las celdas, el relleno, el borde, el tipo de letra tal vez, y te va a aparecer en la parte de arriba los formatos personalizados. O si gustas también un formato sin ningún tipo de color o bordeado.
o lo puedes pintar de forma manual con los formatos de fuente. Otra de las ventajas del formato tabla es que cuando yo lleno información en una celda, el resto de las celdas, a pesar de que aún no he llenado la información correspondiente, va a adquirir el formato de toda la tabla. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Volviendo a nuestro rango de datos. Por ejemplo, voy a escribir aquí un nombre de otro alumno, Diego Vázquez. Le damos Enter y Excel te copia el formato a esta celda según las celdas superiores o contiguas. En cambio, en las demás celdas no le da el formato correspondiente, a pesar de que sí vayamos a llenar información aquí. Esto cambia en el formato tabla, donde ponemos el nombre del nuevo alumno y por defecto Excel nos va a dar el formato a todo lo que continúa en esta fila, tanto como para el T1 como para el T2, y automáticamente nos genera la fórmula que le correspondería a esta fila. Vamos a poner otro nombre, Armando Paredes, por ejemplo, y mantiene el formato de la tabla, porque el siguiente dato correspondería a una fila de color celeste. Voy a llenar los datos que faltan y obviamente el promedio se va a auto llenar con la fórmula. Tal cual hemos hecho con el llenado de información en la parte de abajo de nuestra tabla, también podemos hacerlo con nuevas variables. Por ejemplo, aquí voy a añadir una nueva variable que sería el estado del alumno, donde colocamos estado de alumno, le damos Enter y esta columna va a adquirir el mismo formato de mi tabla, tal cual pasaba cuando rellenaba información en la parte inferior. Otra diferencia entre el formato tabla y mi rango de celdas es la siguiente. En el rango de celdas yo había seleccionado este rango hasta aquí, antes de Diego Vázquez, y tenía un nombre, notas de estudiantes. ¿Qué pasa si es que yo vuelvo a seleccionar el rango pero incluido Diego Vázquez? Este rango de celdas ya no va a obtener ese nombre, solamente tiene el nombre de lista de alumnos o lista de estudiantes si es que yo selecciono hasta la fila 20. Pero este problema desaparece con el formato tabla, ya que si voy a la pestaña de diseño, a pesar de que he añadido dos nombres en la parte inferior y una nueva variable, el nombre sigue siendo lista de formato tabla. Por ejemplo, vamos a añadir un nombre más, Luis Pérez. Las celdas se van a llenar con el mismo formato de la tabla y el nombre de la tabla va a ser el mismo, incluso considerando nuevos datos añadidos. Otro de los beneficios que tendremos al manejar el formato tabla es la opción de insertar segmentación de datos, es de que al aplicar funciones y fórmulas vamos a poder referenciar columnas específicas dentro del nombre de esta tabla en específico, pero es información que veremos en próximas sesiones. El formato tabla es fundamental para mantener organizada la información y poder realizar cálculos más automatizados, análisis de datos y otras herramientas que veremos más adelante. De igual manera, darle un nombre adecuado a las tablas ayudará en la búsqueda de las mismas al momento de hacer fórmulas. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.